Hermanos, continuamos con nuestra exposición de Primera de Reyes. Les invito al capítulo 2. Hoy vamos a leer los primeros 9 versículos y la predicación pues se enfocará en ellos. Vamos a escuchar entonces, hermanos, la palabra de Dios con la reverencia que ésta merece. Dice así: Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová su palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Maanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Amén. Oremos. Amado Dios, otra vez te agradecemos por tu palabra, por tu santísima palabra. Gracias por revelarte a nosotros y gracias porque a través de ella podemos tener luz y podemos obtener sabiduría para poner en práctica aquello, Señor, que tú deseas que nosotros, como miembros del reino del Señor Jesucristo, pongamos por obra, como fieles ciudadanos de nuestro amado Señor. Padre, bendícenos mientras estudiamos tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos dé convicción para vivir y promover un reino de paz, en justicia y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, continuamos entonces con esta idea principal que tiene que ver con la sucesión al trono. David está pues muy avanzado en años, como vimos en el capítulo 1. Uno de sus hijos decidió pues tomar el trono de manera injusta. Este era Adonías, a través del profeta Natán, quien era el portavoz de la palabra. David es despertado para cumplir con sus promesas, y así Salomón, a quien el trono había sido prometido, pues efectivamente es ungido como el nuevo rey de Israel. Ahora viene el encargo, amados hermanos, que
David, su padre, le hace a su hijo Salomón. Un encargo muy importante, un encargo que tiene que ver con cómo tiene que gobernar como rey de Israel, como representante finalmente de Dios. Recuerden que David y Salomón no eran simplemente reyes de una nación cualquiera. Ellos eran reyes que simbolizaban el gobierno de Dios en la tierra. Ellos habían sido ungidos para gobernar al pueblo de Dios. Y entonces estas instrucciones, que son fuertes en realidad, son instrucciones buenas. Son instrucciones que a veces a nosotros los seres humanos nos golpean porque hemos sido acostumbrados a oír otro tipo de cosa o a pensar que un buen gobierno tiene que ver con otro tipo de características. Pero el reino de Dios, hermanos, es un reino que está gobernado no por los deseos del hombre, sino por aquello que es bueno, por aquello que es necesario, por aquello que la palabra comunica. Y eso es de lo que queremos hablar ahora. Vean el contexto entonces al inicio. Llegaron los días en que David había de morir, es decir, cada vez más cerca la muerte del rey David, del gran rey David. Y Salomón, como ya dijimos, habiendo sido ungido como rey, es ordenado a escuchar estas palabras. Fíjense la palabra, David había de morir y ordenó. No es una sugerencia, no es simplemente una buena idea, no es un deseo de su padre. Esta es una ordenanza que viene por el Espíritu Santo. Estas palabras de David son usadas por el Espíritu Santo, inspiradas por el Espíritu Santo. Este es un mandamiento para Salomón. Así es como Salomón tiene que gobernar a Israel, al pueblo de Dios. Así es como la iglesia tiene que funcionar. Y así es también como una sociedad debería funcionar de una forma más amplia también, si es que esa sociedad quiere reflejar los valores del reino de los cielos. Le dijo esto: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Qué quiere decir con esa frase? Estoy yendo hacia el fin al cual todo ser humano va a llegar, es decir, a enfrentar la muerte y para los cristianos el paso hacia la vida eterna. Y este es el mandamiento para Salomón, el cual es desarrollado en los siguientes versículos. Esfuérzate y sé hombre. Duro para el Día de la Mujer, influenciado por el feminismo ayer, que a propósito dejó pues bastante vandalizado el centro histórico. No sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, pero así es como van las cosas, ¿no? Esfuérzate y sé hombre. Y hermanos, esta simple instrucción, sin embargo, es una que tal vez olvidamos muy fácilmente, ¿no? Una instrucción que tal vez es malentendida, una instrucción que quizás no es bien enseñada. A veces hay esta idea entre muchos cristianos, esta idea que más o menos piensa así: yo soy parte del reino de los cielos por la gracia de Dios, Jesús ya murió por mí, soy salvo, voy a la iglesia y el Señor hará su obra en mí. Y vivimos en una especie de pasividad, esperando simplemente, y esto lo espiritualizamos, ¿no? Equivocadamente, pensando que va a venir el Espíritu Santo y nos va a obligar a hacer cierto tipo de cosas. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Aunque es cierto que Dios, Espíritu Santo, obra en nosotros, y Él es
finalmente la causa que hace posible que nosotros creamos, nos arrepintamos y obedezcamos, al mismo tiempo la palabra de Dios nos dice, por esa misma razón tenemos que esforzarnos. Y Salomón tenía que esforzarse. Salomón no tenía que solamente orar, meditar y tener una vida de comunión cercana con el Señor, cosas muy buenas que están muy bien y que tenía que hacer. Pero no solamente tenía que hacer eso, tenía que vivir todos los días de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso implica esfuerzo. Y eso implica la decisión de hacer algo que quizás me incomoda, algo que quizás me atemoriza, algo que quizás simplemente no me gusta. Esfuérzate. ¿A usted le gusta esforzarse? ¿Usted se esfuerza por vivir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O usted está confundido como muchos? Por momentos nos confundimos, me incluyo, pensando que algo va a suceder por ahí, pero no tengo realmente que esforzarme. De alguna manera voy a hacerlo cuando sienta, cuando quiera, cuando me guste. Si usted piensa así, usted no está actuando de la manera correcta. Hay todo un mensaje, digamos, de la cultura que piensa así, ¿no? Tú tienes que hacer las cosas que te gusten, tú tienes que hacer las cosas sintiendo. Bueno, la palabra de Dios dice, no, tú tienes que ser obediente y tus emociones más bien son las que deberían cambiar para que ellas realmente sientan gozo, porque eso es lo que deberían sentir cuando obedeces a Dios. Sáquese de la cabeza esa idea de que yo tengo que sentir ganas de obedecer para obedecer. Usted tiene que obedecer, yo tengo que obedecer. Tenemos que esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. No porque seamos arminianos, ni porque seamos entusiastas o porque seamos humanistas, no tiene nada que ver, sino precisamente porque dependemos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo ha sido dado al pueblo de Dios y el pueblo de Dios entonces puede esforzarse. Usted tiene que comprometerse con el esfuerzo en obedecer. Y sé hombre, dice. Bueno, esta es una expresión más bien de la época. ¿Y qué quiere decir con esto? Actúa valientemente. Los hombres eran los que salían a la batalla. Esto tal vez no gusta a la cultura actual, pero siguen siendo los hombres los que salen a la guerra. Siguen siendo los hombres los albañiles. Siguen siendo los hombres que recogen la basura en los carros de basura. Siguen siendo los hombres los que más mueren en la sociedad. Siguen siendo los hombres los que están más en la cárcel. Y les digo esto simplemente para que no caigamos en este error de privilegiar ni a hombres ni a mujeres. Nosotros tenemos que vivir frente a la ley de Dios. Y esa ley de Dios tiene que ser, no tiene que ser, pero nosotros debemos tratarla exactamente como es. Él nos trata igual a hombres y a mujeres. Él no hace acepción de personas, a hombres una cosa y a mujeres otra en términos de la ley. Y sin embargo hoy vivimos en una cultura que promueve precisamente eso. Pero ese es un paréntesis. Sé valiente, le está diciendo su padre David,
a Salomón. ¿Y por qué es necesario que le diga, sé valiente? Porque es necesario que le diga, esfuérzate y sé valiente, sé hombre. Es necesario oír esas palabras, especialmente cuando nosotros sabemos que vamos a ser tentados precisamente por la comodidad, por el miedo o por la debilidad. Nuestra naturaleza nos hace sentir esas cosas. Obedecer a Dios, honrar a Dios, hacer aquello que es difícil, aquello que incomoda, aquello que a otras personas no les gusta, es difícil, atemoriza. No está diciendo aquí no tenga miedo. El miedo es una emoción natural y normal en el ser humano. Sin embargo, el cristiano tiene que sobreponerse. No porque sea muy fuerte, no porque sea él muy importante, no porque tenga mucho poder en sí mismo, no. Nos sobreponemos en el poder de Dios, nos sobreponemos confiando en Dios. Nos esforzamos porque tenemos un Dios que nos cuida y actuamos con valentía porque el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Y eso es lo que Salomón tenía que hacer. Esforzarse porque Dios le guarda y le cuida. Ser valiente porque Dios le guarda y le cuida. Tal vez usted es una persona que lucha con temores. Tal vez usted es una persona que lucha con ansiedades. De hecho, hay muchas más personas de las que uno se imagina que enfrentan este tipo de cosas. Quizás es usted una persona que ante el temor prefiere evitar confrontaciones, doblegarse, esconderse, evitar el conflicto. Bueno, sepa usted que Dios comprende estas cosas, pero usted también tiene que saber que si usted está en Cristo, usted tiene un Dios que le guarda y que le cuida, y que usted debe confiar en Él. Él es digno de confianza. Y usted en consecuencia puede vivir una vida de convicción, de firmeza, de obediencia, de confrontar aquello que está mal cuando tiene que ser confrontado, y de aguantar cualquier tipo de circunstancia aparentemente negativa que se le venga a usted, o negativa realmente también, porque usted no confía en usted mismo, sino en Dios. Si usted confía en usted mismo, ahí es cuando vienen los problemas que los seres humanos enfrentamos. Claro, ¿cómo no nos va a dar ansiedad o cómo no nos va a dar depresión? ¿Cómo no nos va a dar ira y frustración si nosotros confiamos en nosotros mismos? Si somos incapaces de producir buenos resultados siempre. No podemos solos. Pero si usted confía en su Señor, si usted confía en Dios, usted puede entonces vivir una vida de esfuerzo y una vida valiente, haciendo lo que es correcto, porque de eso se trata. No se trata simplemente de que Salomón tenía que ser una caricatura fuerte, grande, alto, ¿no? Un macho. No se trata de esto. Porque vean la definición de lo que es esforzarse y actuar valientemente. No tiene nada que ver con lo externo y con lo que nosotros pensamos muchas veces, ¿no? No se trata de que Salomón tenía que ser un gritón bravucón. Ser valiente, ser hombre, ser esforzado, consiste en esto. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Eso es lo que hay que hacer.
guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Así tiene que gobernar Salomón. Y esto es lo que hizo el Señor Jesucristo también durante toda su vida, y esto es lo que nosotros somos llamados a hacer también. A esforzarnos y a ser valientes, guardando los preceptos de Jehová, nuestro Dios. Ese es el llamado del ser humano que teme a Dios. En eso debemos esforzarnos. Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. La misma descripción, pero una y otra vez, lo que está tratando David de decir es, obedece a Dios. Si hay algo en lo que tú tienes que fijarte para ser un buen rey de Israel, es obedecer a Dios. Si alguna carga debe haber en tu corazón, si algún esfuerzo debe haber, es en guardar la palabra de Dios, en obedecer a Dios. Y esto nos debe confrontar a nosotros, y espero que usted se vaya de aquí confrontado con esto. ¿Usted siente esa carga de que tiene que esforzarse en agradar a Dios, en seguir sus pisadas, en obedecerle a Él, en ser valiente frente a cualquier circunstancia? No porque usted sea muy fuerte en usted mismo, no lo es, ni yo lo soy, sino porque Dios está de su lado. El problema es que nosotros actuamos muchas veces influenciados por el pecado. Pensamos de forma incorrecta, sentimos de forma incorrecta, actuamos de forma incorrecta. Pensamos que lo importante es sentirnos bien, pensamos que hacer el menor esfuerzo es la mejor idea, que estar cómodos es lo mejor que nos puede pasar, que no tener ningún tipo de adversidad es lo ideal. Una vida evitando simplemente cualquier tipo de obstáculo. Pero esa no es la vida que el Señor quiere para nosotros. Y esa no es una buena vida para nosotros. La vida en el reino del Señor tiene muchos obstáculos, pero está llena de bendiciones y de promesas de cuidado para su pueblo. Promesas de salvación, promesas de santificación, promesas de redención, promesas de un reino pleno y eterno en el futuro. No decaiga, siga esforzándose, sea valiente, confíe en Dios, guarde los preceptos de Dios, guarde todo lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que usted haga y en todo aquello que emprenda. Eso es lo que le dice David a su hijo Salomón. Como rey de Israel, tú vas a ser bendecido si obedeces a Dios. Hermanos, este es un principio que a veces olvidamos. La bendición de Dios finalmente es un premio de gracia, porque nuestra obediencia no es perfecta, pero es de gracia cuando nosotros obedecemos a Dios. No deberíamos tratar de manipular a Dios, igual no podemos, Dios sabe todas las cosas. Pero este es un principio fundamental. Una vida próspera, que no significa vivir sin dificultades. Es una vida próspera llena de esfuerzos, de sacrificios, de actuar también con valentía, confiando en Dios, no en nosotros. Una vida de obediencia trae prosperidad.
Por supuesto, Dios también en su gracia, que es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos, nos bendice a pesar muchas veces de nuestra desobediencia. Pero el principio bíblico es este, el principio pactual es este. El pueblo de Dios es bendecido cuando se somete a su Señor. Y ese sometimiento otra vez, y seguimos insistiendo, tiene dificultades. Y requiere de fe, requiere de confianza, requiere de depender en el Señor. Requiere de convicción en obedecer a nuestro Dios. ¿Usted tiene este entendimiento? ¿Es así como usted vive? Cuando enfrenta dificultad, ¿usted qué hace? ¿En quién confía? Finalmente, ¿qué busca usted en la vida? ¿A quién quiere agradar? Ustedes saben, yo estoy haciendo unos estudios en consejería bíblica y hay un primer principio que con todo aconsejado hay que dejar claro y que cambia toda la dinámica de una consejería. Usualmente vienen los hermanos y me dicen, pastor, me pasa esto, sucede esto, y es una descripción de un montón de cosas y todos los problemas varían. Y llega un momento en que les digo, bueno, ahora sí. ¿Usted a quién quiere agradar? ¿A usted mismo o a Dios? Y cuando la persona entiende la respuesta a esa pregunta, casi que la consejería se acabó. Ese es el meollo del asunto finalmente. El fin de nuestra vida no es simplemente evitar dificultades. No es tener que evitar momentos incómodos. No es tener que evitar el esfuerzo. El fin de nuestra vida es agradar a Dios a pesar de las dificultades. En respuesta a su gracia maravillosa dada en Cristo, como ciudadanos del reino de los cielos. No se confunda. El fin es agradar a Dios. Y de gracia el Señor nos guarda, nos prospera en todo lo que emprendemos para Él. Y entonces continúa el rey David y le dice a Salomón, esto tienes que hacer para que confirme Jehová su palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino y andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esta es una especie de mención, otra vez resumen de ese pacto que hizo Dios en 2 de Samuel 7 con el rey David. Tú no me vas a hacer una casa, le dijo Dios a David. Yo te voy a hacer una casa a ti. Y no se refería a una casa de muros, se refería a una casa en términos de familia y que de su descendencia iba a venir el Rey, el Señor eterno, el Señor Jesucristo. David acá interesantemente añade un detalle adicional que en 2 Samuel 7 no está, y es esta idea de que requiere del cumplimiento de una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que tus hijos guarden mi camino, le dice David. Nos ayuda a entender esto entonces, que las promesas hechas por Dios finalmente tienen que ser ¿qué? Si Dios promete algo, nosotros ¿qué tenemos que hacer?
creer, confiar, vivir de acuerdo a esas promesas. Otra vez aquí viene muchas veces esa forma de pensar equivocada que tenemos. Dios ha prometido algo, listo, ya de cumplir algún rato. Pero nuestra vida no tiene nada que ver con ser consistentes con esas promesas. Entonces no confiamos en la promesa, no creemos en la promesa de Dios. Dios perdona los pecados en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Creer en Cristo. El rey David nos dice, o le dijo a él, que sus hijos tenían que guardar su camino, andando delante de él con verdad, de todo corazón, con toda su alma, para que no falte varón en el trono de Israel. Y este era un mensaje para Salomón. Salomón, tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y tienes que caminar entonces de la manera que Dios te ha mandado. Solamente así podrás continuar en el trono de Israel, es la idea. Si es que tú no caminas, le está diciendo David a su hijo, de acuerdo a la voluntad de Dios, tú vas a estar ahí, pero realmente no estás siendo el rey que tienes que ser. No estás realmente en el trono de Israel. El único que cumplió, por supuesto, con esto fue el Señor Jesucristo, quien anduvo perfectamente siempre. Jamás pecó. De ninguna manera. Y fue perfectamente fiel a los preceptos de Dios para ser nuestro Rey perfecto, nuestro intermediario perfecto, para ser nuestro representante perfecto, para darnos salvación, muriendo en una cruz. Tenía entonces, en resumen, Salomón que ser alguien que de corazón buscaba obedecer a Dios, y nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, que es el Rey prometido y perfecto, tenemos que hacer lo mismo. Y eso incluía hacer justicia y misericordia. Cosas que nos cuesta muchas veces a nosotros también hacer. Vean lo que le manda entonces David a hacer a su hijo Salomón. Le dice, tú sabes lo que hizo Joab. Después de esta introducción en donde le dijo, tienes que esforzarte en cumplir con la palabra de Dios y tienes que ser valiente frente a lo que se te viene. Confía en Dios y sé fiel a Dios. Así se vive en el reino. Porque mira lo que pasó. Mira, acuérdate de lo que hizo Joab, hijo de Sarvia, un asesino, quien mató a Abner. Incluso en tiempos de paz, ni siquiera fue en época de guerra, poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en sus zapatos que tenía en sus pies. Tienes un asesino cerca a ti y tú tienes que actuar con justicia, es lo que le está diciendo David a su hijo Salomón. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Y obviamente esa sabiduría tenía que ser una sabiduría informada por la palabra de Dios. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Tienes que hacer justicia, Salomón. Hay un asesino y ese asesino tiene que recibir su justo trato. Encima es un asesino que ni siquiera se ha arrepentido. Él tiene que recibir su castigo. Y estas son las partes que a veces a nosotros nos incomodan.
toda la parte de la misericordia es lindísima. Toda la parte de la misericordia, pues a nosotros nos encanta, ¿no? Y cantar esos himnos alegres y que hablan del amor del Señor y cuánto me ama, ¿no? Y lo especial que Él es para mí, y de alguna manera nos gusta también pensar que nosotros somos muy, 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 muy especiales a veces, ¿no? Todo eso le encanta al ser humano. Pero Dios es justo. La cruz, queridos hermanos, es la expresión perfecta de justicia y misericordia. ¿Por qué va Jesús a la cruz? ¿Por qué tiene que morir en la cruz? Porque se tiene que hacer ¿qué? Justicia. El pecado no queda impune. Alguien tiene que pagar. Y el mismísimo Hijo de Dios es el que se encarna para pagar. La cruz es una expresión de justicia, es una manifestación de la ira de Dios. Pero al mismo tiempo, esa misma cruz es una expresión de misericordia y de amor. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, su pueblo, los que enfrentamos la ira de Dios, sino nuestro mediador, nuestro Salvador, Jesucristo. Y así es como Salomón tiene que pensar, y así es como nosotros tenemos que aprender a pensar y a vivir. Debe haber justicia. Y va a haber justicia porque estos versículos finalmente apuntan a ese gran juicio final. En el juicio final, cuando vuelva el Señor Jesucristo, va a expresarse toda la ira de Dios sobre todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados y que no creen en Cristo como su Señor y su Salvador. Si no estamos en Cristo, si no estamos en el reino de Dios, y si no vivimos en el reino de Dios como el Señor nos pide, nosotros estamos entonces fuera de ese reino y estamos simplemente esperando el juicio de Dios tal como Dios lo expresa aquí en este ejemplo. El otro ejemplo, nos saltamos al versículo 8, es con Simei. No sé si se acuerdan de esa historia también, pero Simei fue uno que cuando David estaba en sus peores momentos, le maldijo con una maldición fuerte, como él dice el día que él iba a Mahanaim. Hombre sanguinario, le decía, y le tiraba piedras, siendo el rey de Israel. Un hombre cruel e irreverente, en rebelión en contra del ungido de Dios. Y David tuvo misericordia, pero luego le dice a Salomón, luego él me recibió en el Jordán y yo le dije, yo no te voy a matar a espada, pero debe hacerse justicia y tú no lo vas a absolver, le dice a Salomón. Tú eres un hombre sabio y sabes qué hacer con él. Harás descender sus canas con sangre al Seol. Tiene que hacerse justicia. En Cristo se hizo justicia, hermanos. Nuestro pecado fue clavado con Él. Y por eso es que nosotros adoramos a Dios. Por eso es que nosotros explotamos de adoración por el Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Pero no es suficiente. Tenemos que aprender también a vivir en justicia. Nosotros no podemos promover la injusticia. Nosotros no podemos decir, no importa. A la final,
Como no me pueden quitar el carro, voy a pagar unos dolaritos para que no me multen. No hay citas para sacar la cédula. Ni modo, pues no. Hay que pagar unos dolaritos para sacar la cédula. Tengo unas ganas de dar un ejemplo político, pero no es sabio. Pero no importa, en cualquiera de las dos opciones hay cosas que están mal también. No podemos justificar la injusticia por otro tipo de supuestos beneficios. Nuestro llamado es esforzarnos y ser valientes obedeciendo a Dios. Y si eso tiene consecuencias en nuestra vida, pues ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Amén. Pero que Dios sea glorificado. Confío en Él. Él sabrá. Pero no podemos nosotros tomar las cosas en nuestras propias manos, de hacer justicia en nuestras propias manos, o buscar el atajo más rápido, o buscar la manera más simple de resolver supuestamente las cosas en nuestro beneficio. Eso deshonra a Dios. Y es el problema o uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Buscamos nuestro propio beneficio y en nuestra propia sabiduría y de nuestra propia manera. Y no tenemos principios sólidos de buscar honrar a Dios, cualquiera sea el resultado. Ese es nuestro problema. Finalmente, el pecado. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Cualquiera haya sido la manera en que hayamos caído en este tipo de injusticias, o por nuestra falta de esfuerzo, nuestra falta de interés, nuestra falta de convicción, nuestra falta de fe, nuestra falta de valentía. Tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que recurrir a Dios, que nos dé de su Espíritu Santo para ser nosotros fieles a Él y a su palabra. También hay misericordia en el versículo 7. Le dice David a los hijos de Barzilai, Galaadita, haz misericordia con ellos. Que sean convidados a tu mesa, que estén contigo en esa mesa, porque ellos vinieron de esa manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Cuando David fue perseguido por Absalón. Salomón tenía entonces que actuar con justicia y con misericordia. Y eso requiere esfuerzo. Eso requiere valentía. Eso requiere obediencia. Más allá de las implicaciones, tal como lo fue el Señor Jesucristo. Ser fiel a Dios le causó problema con los fariseos. Ser fiel a Dios le causó problema con los incrédulos. Al apóstol Pablo lo mismo. A todos los apóstoles finalmente, quienes terminaron muriendo, incluso siendo martirizados por ser fieles a Dios. Pero ahí es cuando nosotros nos preguntamos y decimos, ¿y qué tenían de especiales estas personas que fueron tan o estuvieron tan dispuestas a llegar hasta ese nivel? Créanme que ellos no eran mejor que nosotros. El apóstol Pablo en sus propias fuerzas era un perseguidor de la iglesia. Pedro era un hombre bastante rudo e impulsivo.
Juan, si no me equivoco, era conocido con su hermano como hijo del trueno. No era porque tenía quizás un temperamento muy fácil. Y sin embargo Dios les usó poderosamente y ellos estuvieron dispuestos incluso a entregar sus vidas cuando tuvieron que hacerlo. Nosotros no enfrentamos la misma situación, pero sí enfrentamos situaciones día a día que requieren de nuestra fidelidad al Señor, como miembros del reino de los cielos. Solos no podemos, pero sí tenemos un Rey perfecto que hizo absolutamente todo esto y en el cual nosotros somos llamados a creer y confiar, quien ha enviado de su Santo Espíritu para fortalecernos y nosotros podamos imitar también su carácter. Así que esfuércese y sea valiente, tal como Salomón y varios otros que también fueron llamados a hacer lo mismo, lo cual quedará para otro sermón. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor. Confesamos nuestro pecado. No hemos actuado con esfuerzo ni con valentía. No hemos buscado, Señor, con el corazón guardar tus preceptos, decretos. La verdad es que somos tentados y nos dejamos, Señor, absorber. Señor, rogamos de tu ayuda, pedimos de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos vivir también, Señor, imitando a nuestro Señor Jesucristo con mucha misericordia, mucha compasión, mucho amor, pero también, Señor, con justicia, con firmeza, con convicción, con principios. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, y a vivir valientemente. Perdona, Señor, porque somos pecadores, pero no te lo pedimos en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Rey perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén.